Buenas tardes. Con mucho gusto agradezco a la Universidad de Chile y al rector magnífico Enio Vivaldi Béjar por la invitación para esta conferencia. Es un placer y un honor estar aquí y yo creo que esta es una ocasión para conmemorarnos porque significa el inicio de una nueva relación entre las dos universidades. En señal de respeto, yo voy a intentar una maniobra de alto riesgo para un brasileño, es decir, hablar español. Yo les pido que me disculpen por los errores que son inevitables. En esencia, yo quiero contestar a una cuestión que es si existe una universidad latinoamericana, es decir, si hay características particulares que la distinguen debido a la cultura y a las necesidades propias de América Latina. Si así es, o si así fuera, sería posible hablar de una misión específica de las universidades latinoamericanas. Si no, debemos conformarnos a los modelos de las universidades europeas y norteamericanas. En resumen, mi respuesta es sí. Hay especificidades de las universidades de nuestra región y es nuestra la responsabilidad de definirlas con claridad. Esto es lo que intentaré hacer en los próximos minutos. Es un lugar común decir que cambios globales e irreversibles caracterizan las últimas 2 décadas. Estos cambios son, al mismo tiempo, desafíos y oportunidades. Incluyen el desplazamiento de los ejes político y económico del mundo, la emergencia de las cuestiones relacionadas con el ambiente, la sostenibilidad, las energías renovables, el acceso y el uso del agua, la biodiversidad y el cambio climático. Los cambios en la población también son significativos. Crecimiento de la población mundial, grandes migraciones, la necesidad de aumentar la producción de alimentos y un aumento en la proporción de personas de edad avanzada son parte de este marco que está cambiando las ciudades. La miniaturización de las comunicaciones, ¿no?, y portabilidad de las comunicaciones ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana y como tal han cambiado la economía, la cultura y las relaciones sociales. Pero más importante que todo, ahora vivimos en una sociedad del conocimiento, impulsada en el conocimiento y que tiene como objetivo el conocimiento. Estos cambios globales plantean enormes desafíos para los gobiernos, las empresas, los sistemas educativos y las universidades. Las universidades están entre las organizaciones más longevas del mundo. Su persistencia, hace casi un milenio, se debe en esencia a su capacidad de cambio y adaptación, lo que les permite continuar al servicio de una sociedad en evolución permanente. La pregunta que hacemos es, ¿cuáles son los problemas y los retos que enfrentamos hoy en día como líderes de las principales universidades de América Latina? ¿Deben ellas ser fieles a las tradiciones del Humboldtischen Bildungsideal, el ideal de la educación de Humboldt, que integra las artes, las ciencias con la investigación para lograr el aprendizaje integral y conocimientos generales de cultura? O por otra parte, no deben ser organizadas para el aprendizaje de las profesiones liberales. En su lugar, deberían dedicarse a la investigación industrial y a la colaboración con el mundo de los negocios, abierta a todos, sin limitaciones de competencia,
¿Cómo deberían ser financiadas? ¿Con el propio dinero de los estudiantes y de sus familias? ¿O por toda la sociedad a través de los impuestos? Estas son preguntas relevantes en todo el mundo, pero son particularmente importantes en América Latina, donde las universidades pueden representar las fuerzas que conduzcan a los cambios sociales y económicos que nuestros países se esfuerzan por lograr. Las opiniones que les traigo son basadas en mi experiencia como rector de la mayor universidad brasileña. Pero ustedes deben tener en cuenta que las palabras clave para entender a Brasil, así como a América Latina, son heterogeneidad y complejidad. En este sentido, ni el Estado de São Paulo, en Brasil, ni la Universidad de São Paulo son representantes típicos de nuestra región. Un indicador simple de la diversidad de Latinoamérica es el abanico de PIB. Son 3 países, solo 3 países representan el 70% del PIB total de la región. Los demás 14 países constituyen el 30%. Una comparación de indicadores entre Brasil, Chile y OCDE muestra grandes diferencias cuanto al porcentaje de jóvenes que completan la educación superior y de las inversiones privadas en la educación superior. La inclusión de una mayor proporción de jóvenes hay que ser una meta prioritaria de los gobiernos de Latinoamérica. Si solo una proporción pequeña de la población completa la educación superior, hay un aumento de la disparidad de rendas, como muestra esta figura en que los países de América del Sur aparecen abajo y a derecha, o sea, los graduados de la enseñanza superior tienen ingresos que son de 2 a 2,5 veces los ingresos de los graduados de la enseñanza media. La posgraduación tuvo también un crecimiento notable, especialmente en Brasil. Pero cuando se compara la concentración de científicos por millón de habitantes, los países latinoamericanos están todavía muy por detrás. Llama la atención la concentración de científicos crece según aumentan las inversiones públicas en ciencia y tecnología medidas por el GERT. Pero la figura muestra asimismo que las inversiones privadas que están representadas por el diámetro de la burbuja, las inversiones privadas también aumentan, son mayores cuando las inversiones públicas también lo son. Bien, Brasil, con una población de 200 millones de habitantes, cuenta hoy con 7,3 millones de estudiantes de educación superior. Y 1 millón de estudiantes se gradúan anualmente. Hay más de 2.000 instituciones de educación superior, entre las cuales 200 son universidades. Estas enormes cifras revelan un crecimiento de 25 veces en los últimos 50 años. Una importante expansión de las universidades caracteriza también a otros países de América Latina. Por ejemplo, entre 1970 y 90, la matrícula total de la educación superior aumentó de 220 a 470 en Brasil, Argentina, Chile y México.
Sin embargo, estos países difieren en la forma en que los estudiantes son admitidos. En Argentina y México, el acceso es abierto, mientras que en Brasil hay un número fijo de nuevas inscripciones para cada curso. Y los estudiantes compiten por medio de una prueba de admisión. El resultado fue un crecimiento vigoroso de la matrícula en el sector público en México y Argentina. Por otra parte, como pueden ver en este gráfico, el crecimiento en Brasil se logró mediante la expansión predominante de la educación privada con fines de lucro, que comprende hoy el 75% de los estudiantes. Sin embargo, hay indicadores de que estos estudiantes están menos preparados profesionalmente que los que vienen de las universidades públicas. Por ejemplo, la tasa de reprobación en el examen de la Asociación Médica Brasileña de los médicos recién graduados de las facultades privadas es el doble de los estudiantes de las escuelas públicas de medicina. El crecimiento de las instituciones superiores privadas también ocurrió en otros países de la región, pero en ninguno de ellos fue tan expresivo como en Brasil. La heterogeneidad es la otra característica de las universidades de nuestra región. Aquí están mostrados los datos de producción científica del Brasil y de la Universidad de São Paulo. Vean que la Universidad de São Paulo, entre casi 200 universidades brasileñas, es responsable por el 27% de todos los artículos científicos publicados por investigadores brasileños y otorga el 22% de todos los títulos de doctorado en Brasil. Pero el impacto de la producción científica brasileña es todavía menor que de otros países de nuestra región, como Argentina, Chile, Perú y Colombia. Parece, pues, que hoy la transición clave para la educación superior de América Latina se mueve de las cuestiones de crecimiento a las cuestiones de acceso, calidad y pertinencia a la economía local y a las necesidades sociales. Para lograr este objetivo será necesario aceptar un amplio espectro de diversidad entre las instituciones de educación superior, que se conforma a casi todos los diferentes perfiles que he mencionado al principio de esta charla. Durante siglos, la docencia y la investigación han sido los dos pilares tradicionales de la vida universitaria. Estas misiones son muy valoradas a través de diferentes culturas y países, y por lo tanto, las universidades son instituciones que trascienden a las fronteras nacionales. La calidad de la investigación y de la docencia es lo que crea el verdadero espíritu internacional. Sin embargo, en las últimas décadas creció mucho la importancia de una tercera misión de las universidades. Estas actividades vinculan fuertemente la universidad con su comunidad o con su región y comprenden la transferencia de tecnología al sistema productivo local, la participación en la solución de las cuestiones públicas pertinentes de la educación, la salud, la cultura y la agricultura, y la elaboración de políticas públicas. Una pregunta frecuente en este panorama es, ¿tiene nuestra ciencia un papel relevante en el mundo? Bien,
el impacto global de la ciencia de un país depende de su inversión en ciencia y tecnología. Así es que el 90% de la inversión mundial en ciencia y tecnología corresponde a los países del norte, en cuanto que Iberoamérica invierte menos del 5%. En este panorama, nos sorprende que la distribución, por ejemplo, de artículos científicos en periódicos siga un patrón paralelo. Bien, pero lo que nos hace falta hoy son métodos objetivos de evaluación del impacto local y regional de nuestras universidades. Por ejemplo, Brasil juega hoy un papel central en la producción e exportación de productos agroalimentarios en el mundo. De 11 productos que la producción o exportación brasileña está en primero o segundo lugar en el mundo, 10 son productos agropecuarios. Esto se alcanzó por medio de un gran incremento de la productividad. En estos gráficos se demuestra el gaño en productividad para la agricultura, en especial los granos y la carne bovina. La pregunta es, ¿por qué? En primer lugar, porque esta es el área en que hay mayor interacción entre las empresas, el gobierno y la academia en Brasil. Después, la producción científica de Latinoamérica y particularmente del Brasil, por ejemplo, en ciencia animal, sobresale en relación al mundo. Una última cuestión dice respecto a la participación de las universidades en el sistema de innovación del país. Los países latinoamericanos y Caribe, acá representados en esta columna LAC, Latin American and Caribbean, se distinguen por bajos índices globales de innovación. Una otra medida que tiene exactamente el mismo resultado representa el mismo fenómeno, es el bajísimo número de patentes que estos países registran. Ven que en el cuadro de la derecha está ampliado, aquello que está muy bajo. Las causas están mucho más con las empresas que con las universidades. La colaboración, la evaluación de la colaboración entre universidad y empresas es baja en Latinoamérica. Pero hay causas internas de las propias empresas. Por ejemplo, estos gráficos muestran en Argentina, Brasil, México y Australia cuánto que donde las empresas buscan informaciones para su innovación. Y llama atención que la búsqueda en las universidades es muy baja, excepto por Argentina, y yo no sé explicar por qué. En resumen, los tres principales retos para las universidades latinoamericanas hoy, en mi visión, son garantizar que ningún estudiante sea excluido del acceso por razones económicas, de origen étnico o de clase social. Garantizar una enseñanza de calidad por medio de certificación e evaluación externa. Todavía más, tomando también en cuenta las necesidades de la sociedad local y los cambios globales. Y finalmente, fortalecer a la investigación, pero buscando que sea relevante y de excelencia. En mi opinión, un pequeño número de universidades en cada región o país se mantendrá más o menos fiel
al ideal humboldtiano y seguirá ocupando una posición de liderazgo en la investigación del país o de la región. Una mayor proporción de las instituciones de educación superior se dedicará a la docencia, ya sea como su misión única o en asociación con actividades de investigación o de extensión dirigidas a unos pocos nichos de excelencia. Pero esta división, que es una división de responsabilidades, no implica una jerarquía de valores. No hablamos de las universidades que son más o menos importantes, sino de diferentes perfiles y misiones que coinciden con los intereses de la sociedad. 3 estrategias me parecen centrales para las universidades de investigación de América Latina: la promoción de la investigación interdisciplinaria, el estímulo al emprendedorismo y a la transferencia de conocimiento, y finalmente, y tal vez la más importante, la cooperación. En el mundo actual, las universidades ya no son centros aislados de pensamiento y llegarán a ser más relevantes a medida que más se conectan entre sí. Ya no hay que pensar en una o unas pocas universidades grandes, pero en una gran red de universidades en todo el mundo, con sus diferentes colores o particularidades, según los países o continentes o las regiones en que se insertan. Según esta visión, la cooperación reemplaza la competencia como el modelo para la relación entre las universidades, dentro de las universidades y dentro de las regiones. Así, creo yo, se rescata el significado original de la palabra competir, del latín, juzgar, buscar, investigar juntos, no un contra el otro. Muchas gracias.